Hola, mi nombre es Christian Andvanter, profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hoy día les propongo hacer un trabajo de interpretación a partir de un relato muy breve de Jorge Luis Borges, que se llama Los dos reyes y los dos laberintos. Bien, la idea entonces es interpretar el cuento Los dos reyes y los dos laberintos de Jorge Luis Borges. Antes de empezar con esta tarea, quería simplemente recordar algunos datos muy generales sobre este escritor argentino que nace a fines del siglo XIX y muere en 1986. Es conocido sobre todo por sus cuentos, poemas y ensayos. El cuento que vamos a interpretar pertenece al libro El Aleph, que fue publicado el año 49, pero este cuento ya había sido publicado en una revista literaria en Argentina el año 1939. Eh, Bien, entonces, lo particular de este cuento, lo que llama la atención a primera vista es su brevedad, ¿cierto? Y por lo tanto, uno podría pensar que no hay tanto que interpretar en un texto tan corto. ¿Cómo va a ser tan difícil leer un texto, asumiendo que interpretar tiene algún grado de complejidad? Pero lo cierto es que cuando uno lee el cuento, es de una transparencia y claridad sorprendente. Por lo tanto, en verdad, la pregunta sobre el lugar de la interpretación, cómo interpretar este cuento, es relevante. De hecho, vamos a ver que en este cuento Borges nos pone a nosotros, los lectores, en una posición eh, paradójica, ¿no? Por una parte, disfrutamos de este cuento y por otra parte, no sabemos muy bien qué hacer con él. Y en eso se parece a la experiencia de estar adentro de un laberinto. Y la interpretación, por lo tanto, podríamos pensarlo como el intento de encontrar ese camino de salida. Vamos a ver entonces algunos elementos que podemos considerar relevantes para interpretar este cuento. Lo primero que llama la atención en el relato es que pareciera inscribirse en una tradición oral antigua y religiosa. Por ejemplo, empieza el cuento diciendo: cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más. Entonces, incluso el valor de la historia parece provenir de la fe de sus narradores. También se establece una clara distinción entre el reino de lo humano y de lo divino. Hay una jerarquía, una distancia gigante entre la esfera de la fe y de la divinidad propiamente tal, con su sabiduría y su conocimiento. Hacia el final del relato, el texto termina afirmando la gloria divina y su eternidad, en contraposición con la finitud y la mortalidad del ser humano. Parece ser entonces, eh, decía, disculpen, que el texto hace parte de la tradición oral en la que se inscribe, situándose críticamente frente a la pretensión humana de acercarse a Dios o de parecerse a Dios. De esta forma, el relato adquiere el carácter de una parábola o de una fábula, en la que hay claramente una moraleja. Este carácter religioso del relato se acentúa cuando se dice que solo Dios puede provocar la confusión y la maravilla, lo que da a entender, por otro lado, que hay comportamientos humanos que transgreden esa ley. Así, el primer rey quiere parecerse a Dios y transgrede esta ley del cosmos. El segundo rey, en tanto, es representado como servicial y temeroso de Dios. Cuando se pierde en el laberinto, él pide socorro. Cuando menciona al rey de Babilonia que le va a presentar su laberinto, menciona, ¿no?, si Dios era servido. Y luego vuelve a agradecer a Dios cuando puede finalmente mostrarle su laberinto.
Bueno, otro aspecto que me parece interesante es que estas dos formas de relacionarse con Dios que acabamos de ver se representan en el cuento con dos lugares geográficos, dos reinos y dos reyes. Hay una clara simetría que los opone, ¿no es cierto? Por un lado está Babilonia y por el otro lado está Arabia. Babilonia remite al origen de la civilización, al origen de la escritura, y Arabia, por lo tanto, es un opuesto, ¿no? Es el desierto, es el nomadismo de los habitantes de este desierto. Y Babilonia, entonces, refleja esta búsqueda humana por conquistar la naturaleza, por revelar sus secretos. Es a través de la construcción que se busca alcanzar los misterios del universo. Y para eso el rey de Babilonia convoca a arquitectos y magos. La cultura de Babilonia, tal como aparece en el cuento, no parece enfocada en rendir culto a los dioses, sino más bien en mostrar su poder ante los mismos seres humanos. La actitud del rey de Babilonia en ese sentido es soberbia y supone al rey de Arabia, que contrapone lo complejo de este sofisticado y sutil laberinto humano a la simplicidad del desierto, que es una obra de Dios. El rey de Arabia se muestra así como alguien más cauto, más prudente, que sin tener que construir nada, logra un laberinto más poderoso. Mientras un laberinto se caracteriza por el exceso, el otro se caracteriza por la carencia, por la ausencia. Pero esta carencia del desierto revela por parte del rey de Arabia una profunda comprensión de la tierra como creación divina. Y en la naturaleza, según el rey de Arabia, no hay un lugar para la soberbia. El tercer aspecto que me gustaría recalcar es el siguiente. Es que esta oposición, ¿no es cierto?, entre los reyes de Babilonia y de Arabia se traduce finalmente en un conflicto eh, que tiene su origen en el deseo del rey de Babilonia por mostrarle al rey árabe, ¿no es cierto?, el poder, la sofisticación alcanzada a través de la construcción de este laberinto humano. El rey de Babilonia busca humillar al otro rey, y traiciona, de cierta manera, la hospitalidad que se le debe a una visita ilustre. La segunda parte del relato va a narrar la venganza soterrada del rey de Arabia. Se muestra su perseverancia, su inteligencia y también su opacidad, su capacidad de retener información y de guardarse cierta información. Eh, en cambio, el rey de Babilonia tiende a hacer gala de su propio poder. Mientras que, como les decía, el rey de Arabia en un comienzo se guarda de revelar sus intenciones, ¿no? Sus labios no profieren ninguna queja. La retención de sus intenciones prefigura, en cierto sentido, el minimalismo de su laberinto. Incluso hay cierta capacidad teatral de su parte. Mantiene la cordialidad, le ofrece visitar otro laberinto, pero a diferencia de la sofisticación y la sutileza, ¿no es cierto?, del rey de Babilonia, para lograr que el rey de Babilonia vaya a este otro laberinto, el rey árabe recurre a la fuerza bruta, ¿no? Él destruye la ciudad, mata a la gente de Babilonia, pero él no busca no es, el objetivo último no es la destrucción militar de Babilonia ni su invasión, no quiere enriquecerse a costa de ellos, tampoco busca simplemente eliminarlos. Lo que intenta, podríamos decir, es darle una lección humillante al rey que lo había a su turno humillado. Pero esta lección que le quiere dar, esta humillación a la que lo quiere someter, no solo busca vengarse por una cuestión de ego personal. La, la venganza del rey de Arabia es parte de su fe religiosa. Eh,
es parte de su fe religiosa y quiere mostrarle finalmente quién es el que gobierna sobre los seres humanos. Y la respuesta es Dios. La, la muerte del rey de Babilonia muestra el triunfo de la moral de la fe, de la modestia, de la aceptación del lugar central de Dios en el universo y el lugar respetuoso que el ser humano le debe a Dios en la naturaleza, lo que también implica una forma de gobernar y una forma de organizar la sociedad. Bien, pero surge entonces una o varias preguntas. Se trata, de acuerdo a lo que hemos podido ver ahora, de un cuento de carácter religioso y moralista que nos invita a respetar a Dios y a no caer en la tentación de darle al ser humano un lugar relevante en la comprensión del universo. Borges entonces nos estaría invitando a resignarnos, a no intentar construir nada que pudiera ser entendido como un acto de soberbia frente a la creación divina reflejada en la naturaleza. En principio, los indicios del texto parecen señalarnos tal posibilidad, pero podríamos hacer algunas preguntas que nos pueden eh, mostrar otras salidas posibles. Este es el momento en que yo les digo que pareciera que estamos en la mitad de un laberinto. Finalmente, si este texto habla de laberintos, presupongamos que también podemos encontrar a través de la interpretación nuestros propios caminos de salida. Y una pista posible es la misma idea del laberinto. Si bien Borges construye una historia situada en culturas alejadas de la cultura occidental, es indudable que la figura del laberinto nos permite tender un puente hacia mitos como el mito del Minotauro. De hecho, en el libro de la Aleph, del que hace parte este cuento, aparecen otros cuentos como La casa de Asterión y Abenjacán el Bojarí, en que también aparece este motivo. Entonces, una posibilidad sería interrogarnos acerca de cómo este relato de Borges lo podemos relacionar, por ejemplo, con el mito del Minotauro. No es este el lugar, claramente, en que voy a poder hablar en detalle acerca del mito del Minotauro, pero quería recordar solo algunos elementos de este, ¿no? El rey Minos debe sacrificar todos los años un toro a Poseidón, rey del mar, dios del mar, disculpen, para asegurar la prosperidad de la isla de Creta. Pero un año no encuentra un toro digno de ser sacrificado y le pide al mismo Dios que él provea el toro que luego va a ser sacrificado en honor a él. Poseidón eh, entrega un toro que es tan increíble, tan espléndido, que Minos decide no entregarlo y le ofrece otro a cambio. Pero Poseidón descubre el engaño y para vengarse se transforma él mismo en toro y seduce a la esposa del rey. Y de esta unión entre el toro, que es Poseidón, eh, y la esposa del rey de Creta, nace el Minotauro, que tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro. Minos le pide entonces a Dédalo, que había ayudado a la esposa a unirse con el toro, a que construya un laberinto para encarcelar a este monstruo, que se alimentaba además de carne humana. Cada año había que llevarle una serie de adolescentes para que el monstruo pudiera comer. En ese proceso, Minos le exige al rey de Atenas que envíe, ¿no es cierto?, estos adolescentes, y uno de los hijos de Egeo se llamaba Teseo, y se embarca a Creta para matar al Minotauro. Llega a Creta, seduce a una de las hijas del rey Minos, Ariadna, que finalmente le va a entregar una espada y un hilo, ¿no? Y este hilo es el famoso hilo de Ariadna, que le permite a Teseo encontrar el camino de salida eh, una vez que mató ya al Minotauro. Algunas diferencias relevantes que podemos observar entre el relato de Borges eh, y este mito del Minotauro es la ausencia de la figura del monstruo y de la figura de Ariadna, así como la ayuda que ésta le da. En realidad, el relato de Borges vemos que es a la vez una simplificación del mito del Minotauro y una duplicación.
simplificación, porque desaparecen elementos relevantes como los personajes femeninos, el monstruo o la figura del hijo, y solo queda la figura del rey, los gobernados y el laberinto. Pero al mismo tiempo hay una duplicación, ya que en vez de un solo laberinto, eh, en torno al cual gira la historia, como vimos, aparecen dos laberintos distintos que implican eh, concepciones del mundo diferentes. Y si solo quedan estos reyes, entonces, ¿quiénes son estos reyes solitarios que solo viven para sí mismos o para Dios y que no tienen ni hijos ni personas amadas a las que pedir ayuda? ¿Por qué el laberinto de pronto se transforma en una experiencia eh, decisiva para estos reyes y el lugar en que se pone a prueba su verdadero poder? Aquí me gustaría abrir una nueva pista de interpretación. Y para eso vamos a interrogarnos acerca del narrador. Porque este narrador en tercera persona, que parecía, ¿no es cierto?, inscribirse en una tradición donde la moral que triunfa es religiosa, eh, hay que cuestionarla, ¿no? Porque claramente este cuento hace parte de un libro de ficción. Borges no es en principio un divulgador de ideas religiosas. Eh, entonces es justamente a través de la idea del creador que podemos plantear que el laberinto no solo representa una figura mitológica, sino que también es una clave para hablar acerca de la literatura. Eh, el laberinto nos habla acerca de las posibilidades de lo literario. ¿Cómo avanzar por esta línea? Para hacerlo tenemos que dejar de pensar en la construcción de los laberintos literalmente o míticamente y pensarlos como metáfora de textos literarios. Hay distintas formas de construir textos literarios, eh, así como hay distintas formas de construir laberintos. Una obra literaria hecha para perder al lector es muy distinta a una en que se deja al lector ante la simplicidad de un desierto, por ejemplo. No cabe duda de que por la brevedad y simplicidad del relato, Borges se sitúa más bien en una estética de la moderación, más que del exceso. El estilo de Borges no busca impresionar mediante lo complejo, sino que a través de lo simple. Podríamos leer entonces esta fábula como una confrontación entre dos formas de entender el arte y la literatura, y donde Borges finalmente plantea la superioridad de sus ideas estéticas, donde la simpleza es un retraimiento que permite revelar los misterios de la naturaleza y el poder de los dioses. Sin embargo, habría que cuestionar el carácter propiamente religioso de esta estética y considerar más bien que se trata ante todo de una actitud de modestia ante la incertidumbre. Hay un dato biográfico que podría reforzar esta interpretación, y es que este cuento de Borges fue escrito justo después de haber reseñado una novela muy famosa del siglo XX que se llama Ulises, de James Joyce, y que es una novela que se caracteriza por su complejidad, eh, por la facilidad con que uno puede verse perdido en esa novela. Entonces, como les decía, la posibilidad sería entender este cuento como una reacción ante la complejidad de Joyce y cómo Borges justifica su propia estética ante un proyecto literario tan diferente al suyo. No sería tanto eh, así un relato sobre reyes antiguos que se enfrentan, sino que un relato en que se enfrentan escritores a través del relato. Bien, hemos, a partir de un relato muy breve de Borges, explorado, en primer lugar, una serie de indicios del texto mismo que nos proponían ciertas pistas de lectura, en que extrañamente lo religioso parecía imponerse por sobre cualquier otra lectura. Pero luego, a través del análisis y comparación con el mito del Minotauro y también con la posibilidad de considerar al laberinto como una imagen o una metáfora de la literatura misma, eh, llegamos a otras ideas, ¿no es cierto? Y estas ideas tienen que ver más con eh,
considerar a la literatura también como un espacio de confrontación de estéticas diferentes. Queda la pregunta tal vez sobre cuál es el lugar del lector en esta confrontación. ¿Es simplemente un espectador que se encuentra afuera y contempla con placer cómo dos reyes o dos grandes escritores o dos formas de concebir el mundo y la creación se enfrentan ante nosotros, una especie de circo romano? Eh, o más bien se trata de invitarnos también a entrar en estos laberintos que está construyendo Borges y darnos cuenta acerca de la complejidad de, de los caminos del sentido que aparecen en los textos literarios y cómo el ejercicio de leer y de interpretar eh, es también una experiencia que nos enfrenta a estas grandes preguntas, ¿no? De la creación, de la creación entendida como algo que nos excede por completo y en que el individuo o se enfrenta con cierta, con cierta soberbia, ¿no? Como intentando dominar ese espacio, o más bien a través de una actitud de modestia eh, que a través del retraimiento logra tal vez entender más acerca de los misterios que presenta la obra literaria. Bueno, espero que este breve ejercicio de interpretación les haya gustado, les haya interesado, servido y que sirva, ¿no es cierto?, como un pequeño modelo de formas posibles de leer. Hay muchas formas posibles de leer, muchas formas posibles de interpretar y eso creo que es algo que Borges siempre nos está recordando. Muchas gracias.